Durante décadas, las estrellas del cine de oro mexicano nos hicieron soñar, pero cuando cayó el telón y sus cuerpos yacieron sobre la mesa fría de la morgue, comenzaron a surgir preguntas que nadie pudo responder del todo. Autopsias que no coincidían, cuerpos con heridas jamás explicadas, sustancias, marcas y hallazgos que fueron sellados en archivos, o simplemente borrados. ¿Murieron como nos dijeron o hubo algo más? En este video recorreremos los 11 casos más extraños, sombríos y escalofriantes descubiertos en las autopsias de los ídolos del cine de oro. ¿Estás listo? Comencemos. Andrés Soler fue el rostro de la sabiduría, el padre bonachón, el juez justo. Pero cuando falleció repentinamente de un infarto en 1969, su autopsia reveló un detalle que sorprendió incluso a los médicos forenses. Aunque tenía poco más de 70 años, su corazón estaba completamente destruido, envejecido como el de un hombre de 90, lleno de fibrosis, calcificaciones y un deterioro severo, como si hubiera estado recibiendo tratamientos agresivos durante años. ¿Qué fue lo que lo debilitó tanto? Comenzó a circular el rumor de que Soler formaba parte de una generación de actores que recibía medicamentos no regulados, muchas veces prescritos por médicos de confianza para mantener la energía durante los rodajes, controlar el peso o aliviar dolores crónicos. Corticoides, ansiolíticos, sedantes, sustancias que en aquel entonces no se registraban ni se cuestionaban. También se hablaba de tratamientos rejuvenecedores, muy populares entre los actores mayores, pero que devastaban los órganos desde adentro. Su muerte fue natural, sí, pero su cuerpo contaba otra historia, la de un desgaste interno lento, en nombre del espectáculo. Belleza gélida, rostro de porcelana. La actriz Miroslava Stern parecía habitar un plano eterno de perfección. Pero su fallecimiento en 1955 sacudió al país y, hasta hoy, permanece envuelto en misterio. Oficialmente, se quitó la vida con una sobredosis de barbitúricos. Fue encontrada en su cama con una fotografía de Luis Miguel Dominguín, el torero, español del que estaba enamorada, apretada entre las manos. Todo parecía cerrado, casi teatral. Sin embargo, los detalles de la autopsia no narraban la misma historia. Peritos que revisaron el cuerpo hablaron años después de algo insólito. Su cuerpo había sido maquillado post-mortem, y la posición en la que fue hallada parecía demasiado perfecta, como si alguien la hubiera acomodado cuidadosamente para construir una escena. Sí, algunos investigadores independientes sugirieron que no murió sola, que alguien pudo haber estado con ella, facilitando o incluso forzando el acto final. ¿Por qué se cerró su caso con tanta rapidez? María Félix, la doña, símbolo de poder, belleza y eternidad, falleció plácidamente mientras dormía, un 8 de abril, el mismo día en que nació. Todo parecía poético, perfecto, como si hubiera elegido su despedida del mundo con la misma precisión con la que vivió su vida. Pero cuando su cuerpo fue examinado de manera privada por profesionales, comenzaron los rumores. Su piel presentaba signos evidentes de procedimientos estéticos extremos, tratamientos que en su momento eran experimentales o poco documentados. Algunos médicos aseguraron haber encontrado residuos de sustancias plásticas en zonas inusuales del rostro y el cuello. Otros señalaron cicatrices de cirugías que no estaban registradas oficialmente. Pero lo más inquietante fue la rigidez anómala en ciertas partes del cuerpo, como si hubiese habido una preparación post-mortem más estética que forense. No existen documentos oficiales que respalden esto, pero entre el personal médico y funerario el rumor persistía. La doña murió como una estatua, pero parecía haberse convertido en una mucho antes. Galán eterno, voz seductora, ídolo de la elegancia y el deseo. Mauricio Garcés murió, según los reportes oficiales, de enfisema pulmonar, consecuencia de una vida entera fumando, como si eso también fuera parte del guión. Pero quienes vieron su cuerpo después del fallecimiento aseguran que había algo,
más. Fuentes cercanas al hospital y a la funeraria comentaron que la autopsia reveló lesiones internas que no correspondían con un simple enfisema. Se detectaron daños en órganos vitales que algunos médicos relacionaron con una posible exposición prolongada a fármacos experimentales, utilizados para conservar la energía, la voz o la apariencia. Incluso se mencionó un hallazgo que nunca fue revelado al público, una anomalía en el sistema linfático que jamás fue diagnosticada en vida. ¿Por qué no se habló de esto? ¿Se trató de un encubrimiento para proteger su imagen impoluta? Lo cierto es que, hasta hoy, quienes estuvieron cerca del caso juran que Mauricio Garcés se llevó varios secretos, incluso dentro de su cuerpo. Luram, rumbera mayor, pasión caribeña, movimientos que paralizaban la paz, pero lo que no se movía era su posición privilegiada en el medio, gracias a una estética casi inhumana para su época. Al morir, los rumores no tardaron en aparecer. Su autopsia, según fuentes médicas no oficiales, revelaron daños atípicos en órganos clave, especialmente en el hígado y el sistema hormonal. Se decía que, durante años, se sometió a tratamientos de manipulación hormonal intensiva para conservar su figura y mantener su aura exótica en pantalla. Hormonas femeninas, testosterona, reductores metabólicos. Muchos de ellos ilegales o no autorizados, pero utilizados en secreto por actrices que querían desafiar al tiempo. Los daños observados en su organismo coincidían con una exposición prolongada a cócteles químicos que afectaban su sistema endocrino. Algunos incluso hablaban de atrofia glandular y alteraciones genéticas leves, pero nada de esto se hizo público. Genio del cine salvaje, sin filtros. Una leyenda viva hasta su último día. Pero su muerte dejó un rastro de interrogantes sin resolver. Se dijo que falleció tras caer por unas escaleras en su hogar. Versión oficial: golpe en la cabeza, caída accidental. Sin embargo, la autopsia reveló algo inquietante. El impacto no coincidía del todo con una caída. El golpe era seco, preciso, demasiado limpio. Además, presentaba hematomas anteriores en brazos y costillas, señales que hicieron sospechar a algunos forenses que pudo haber existido una agresión previa o un altercado físico. Pero no hubo denuncia, ni testigos, ni investigación. ¿Fue realmente un accidente? ¿O alguien ayudó a apagar su fuego justo cuando ya no era tan temido? Lo cierto es que el cuerpo del indio, fuerte hasta el final, llevaba marcas que nadie se atrevió a cuestionar, como si incluso después de muerto siguiera imponiendo respeto. El ídolo de México. El hombre que cantaba, actuaba, volaba y enamoraba a todo un país. Pero su muerte, en ese avionazo de 1957, no cerró un ciclo. Abrió una leyenda. Los restos encontrados en el lugar del accidente estaban completamente calcinados, casi irreconocibles. Y aunque oficialmente se confirmó su identidad por una placa metálica en la dentadura, muchos comenzaron a dudar. Testigos aseguraban que el cuerpo no coincidía en estatura ni complexión. Otros afirmaban haberlo visto vivo, años más tarde, en pequeños poblados del país. Incluso se decía que alguien cercano había confesado en secreto: Pedro no murió, lo desaparecieron. La autopsia jamás fue publicada en su totalidad, y su rostro nunca fue mostrado oficialmente. ¿Fue una estrategia para escapar de la fama o un encubrimiento más profundo? Lo único cierto es que Pedro murió ese día, o al menos eso fue lo que nos contaron. La primera diva internacional de México. Elegancia, silencio y mirada de reina. Murió en Estados Unidos, lejos de los foros que la convirtieron en leyenda. Pero su regreso al país fue más turbio de lo que muchos imaginaban. Durante el traslado de su cuerpo, surgieron rumores sobre manipulaciones, retrasos y protocolos ignorados. Se decía que hubo una sustitución de ataúd, y que incluso algunas piezas médicas fueron retiradas sin justificación formal.
Una fuente del consulado filtró que el acta de defunción tenía discrepancias con el informe médico original y que durante el vuelo a México se modificaron ciertos documentos para garantizar una recepción impecable. ¿Se intentó ocultar algo? ¿Un procedimiento estético extremo? ¿Una enfermedad más delicada de lo que se declaró? Nadie quiso abrir el ataúd. Todo quedó sellado. Porque, incluso con dolores hasta la muerte, debía verse perfecta. Rey del albur, maestro del ritmo, comediante eterno. Pero su final no fue gracioso, ni justo. Murió por complicaciones hepáticas, pero su autopsia dejó más interrogantes que certezas. Se hablaba de una acumulación de sustancias, desde analgésicos hasta medicamentos para la presión y el insomnio. El problema, muchos de esos tratamientos no eran compatibles entre sí. Médicos cercanos al caso afirmaron, en entrevistas décadas después, que hubo signos claros de negligencia médica, fármacos mal prescritos, dosis excesivas sin supervisión y, sobre todo, una ausencia total de seguimiento clínico real. Además, en su organismo se detectaron residuos de un medicamento experimental que nunca fue aprobado oficialmente en México. ¿Quién se lo suministró? ¿Por qué? Todo fue archivado bajo el término fallo multiorgánico. Pero para quienes conocieron a Germán, su muerte fue más bien un abandono que una despedida, una tragedia natural, un ídolo del pueblo y, al final, un paciente olvidado. El charro elegante, de voz imponente y espíritu honorable, falleció joven, a los 42 años, supuestamente por complicaciones derivadas de una cirrosis hepática. Sin embargo, cuando su cuerpo fue examinado, las cosas no encajaban. Médicos cercanos al caso aseguraron que su hígado, sí, estaba destruido, pero también lo estaban su corazón, sus riñones y parte de su sistema nervioso. Todo eso resultaba atípico para un hombre de su edad, incluso con antecedentes de alcoholismo. Comenzó entonces a hablarse de una enfermedad degenerativa mal diagnosticada, o incluso de un colapso sistémico provocado por medicamentos experimentales. Algunos rumores señalaban tratamientos clandestinos en Estados Unidos, donde habría intentado preservar su salud en secreto. Y aunque su imagen siempre fue la del hombre fuerte y sereno, su cuerpo narraba otra historia, una lucha interna, silenciosa y agotadora. Así, entre cadáveres silenciados, autopsias ocultas y secretos que nunca llegaron a los titulares, comprendimos que el final de muchas leyendas del cine de oro no fue tan claro como nos lo contaron. Algunos murieron rodeados de rumores, otros con sus cuerpos hablando más fuerte que cualquier biografía. Y varios, simplemente, dejaron más preguntas que respuestas. Ahora te toca a ti.